de Jerusalén y cayó en manos de bandidos que después de robarle le golpearon y le dejaron. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, venimos ante ti en este día. Hoy, Señor Jesús, venimos a tu presencia. No permita que ningún sentimiento negativo te robe la paz en este momento de tu historia y en todas las bendiciones de Dios. Ánimo, no te detenga. Dios es tu protector y amigo. Confía en Él y sigue luchando por ser feliz. Recuerda que en medio de las dificultades, allí está el poder de Dios queriendo brotar en tu corazón, llenándote de gracia y bendición. Bendito y alabado sea tu nombre santo en este día. Va un hombre de Jerusalén y cayó en manos de bandidos que después de robarle le golpearon y le dejaron medio muerto. Por aquel camino iba un sacerdote que al verlo le dio un rodeo. De igual modo hizo un levita, pero un samaritano llegó junto a él. ¿Quién es mi prójimo? Dímelo, Señor. ¿Quién es mi prójimo? Dímelo, Señor. ¿Quién es mi prójimo? Señor Jesús te bendiga, que la gracia del Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia en el Evangelio. Llena mi vida, qué bendición, qué gracia poder llegar a tu casa, a tu hogar, a tu familia en este domingo que el Señor nos ha regalado, que nos bendice, que nos acompaña y está con nosotros. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando el Evangelio Llena mi vida, para que mi vida se llene de gracia y bendición. El Evangelio Llena mi vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu sed, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús les dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron y le molieron a palos. Se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo le dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. A verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él y a verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, dándoselo al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como el prójimo de que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó misericordia con él. Dijo Jesús: anda a tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor te bendiga en este domingo que nos regala, que nos bendice y que nos acompaña. La misericordia de Dios me hace que yo pueda ver a Dios. Cuando nosotros somos personas misericordiosas, somos personas que realmente Dios habita en nuestras vidas. Y qué maravilloso es cuando un cristiano y una cristiana es parte de Dios, es parte del proyecto de Dios, es parte de lo que Dios tiene para él. Hoy en el Evangelio de hoy, el Señor nos propone una parábola. Pero antes de proponernos la parábola, Jesús se presenta a un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba,
Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Todos nosotros buscamos la vida eterna. El problema de buscar la vida eterna es que a veces nosotros pensamos que buscar la vida eterna es simplemente rezar y ya, sino que la vida eterna va más allá de rezar. Y no es que rezar sea malo, no es que ser parte de Dios sea malo, sino que hay que cumplir el rezar con el actuar. Y yo cumplo el rezar con el actuar cuando yo rezo, y eso que rezo lo hago vida con mis obras de misericordia. Y hoy el Evangelio de hoy propone esto. Y hoy Jesús en el Evangelio nos propone a nosotros ese escrito de cumplir los mandamientos. La primera lectura nos habla de cumplir los mandamientos, que la primera lectura del mandamiento está muy cerca de ti, cúmplelo. Y hoy el Evangelio también nos pone esta parábola hermosísima del buen samaritano. Y Jesús propone esto. Jesús propone, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Léela en ella. El letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu sed, y al prójimo como a ti mismo. Si uno no ama a Dios, tiene que saber que tiene que amar también al prójimo. Y amar al prójimo es amar a aquella persona que me cae mal, amar a aquella persona que me cuesta, amar a aquella persona que realmente es problemática, es aquella persona que realmente cuesta amarla. Yo tengo que amar a ella también y a él también. Y tengo que pedir por ellos. Y es por eso que Jesús le contestó al letrado, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Cuando uno ama, reza y ama a Dios, uno tiene larga vida, tiene bendición en la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona que yo debo ayudar? ¿Quién es la persona que yo debo tratar? Y es por eso que Jesús pone esta parábola y le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los bandidos. Y lo desnudaron y lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto por casualidad. Un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo, pasó de largo. Y lo mismo hizo el levita, que llegó a aquel sitio, lo rodeó y pasó de largo. El sacerdote, el levita, era como un monaguillo, es como la persona muy cercana a Dios. Y el sacerdote es el que realmente, es que realmente da la vuelta y pasa de largo también. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él y al verlo le dio lástima, se acercó, le vendó las heridas, echándole vino, mostrándole su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, lo cuidó y al día siguiente sacó 2 denarios dándoselo al posadero y le dijo, cuida de él, que gaste más, yo te lo daré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 se parece que se portó como el prójimo que cayó en manos de los bandidos? Hay que saber algo también muy importante. Lo primero es que el levita y el sacerdote, como iban para el templo, podían cometer algo impuro, podían estar impuros al ayudar a este hombre. Y quizás por eso no lo pudieron ayudar. Con esto quiero decir, no quiero justificar al levita ni al sacerdote. Lo que Jesús quiere decir con esto es que aunque tú vayas para el templo, que aunque tú vayas para la iglesia, siempre hay alguien que está necesitado. Es alguien que está en el suelo necesitado y que también tengo que ayudar. Porque a veces nosotros vamos para la misa y por el simple hecho de que vamos a estar impuros no ayudamos. No nos preocupamos por la gente, no nos preocupamos por el que está necesitado, no nos preocupamos por aquel que está sediento. Y Jesús en esta parábola quiere decirnos que aunque ese también está necesitado, que ese también tenemos que ayudarlo, que ese también tenemos que pararnos. Y que nosotros a veces no nos paramos ante este que está necesitado. Y es por eso que este hombre que no tenía ningún concepto claro, porque el samaritano era alguien rechazado ante los judíos, era alguien que quizás no tenía ni mucho conocimiento de Dios, pero fue el que se paró, que quizás iba deprisa, que tenía preocupaciones, que tenía algo importante que hacer, pero se paró a ayudar al que estaba necesitado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado a ayudar al que nos pide?
No hemos parado a ayudar a aquel que está necesitado. ¿Cuál es la persona que está necesitada a ver a mí y yo no me preocupo por él? ¿Cuál es la persona que está necesitada y yo no me paro? ¿Cuál es la persona que está necesitada en mi familia y yo no hago nada por él? ¿Cuál es la persona que está necesitada en mi alrededor, en mi barrio, en mi sector y yo no me preocupo por él? El buen samaritano se preocupa por aquel. El que a veces está muy lejos de Dios, a veces está más cerca de Dios porque es que se preocupa por el que está necesitado. Y hoy Jesús pone una palabra muy claramente. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es que yo debo ayudar? No sirve de nada uno rezar si ese rezo no lo llevo a la práctica ante el hermano, ante el que necesita, ante el que yo realmente tengo que darle testimonio. No sirve de nada hablar de Dios cuando realmente mi corazón, mis acciones y mi vida están muy lejos de Dios. ¿Cuál es la actuación que yo debo hacer? Que yo realmente estoy llamado a hacer. Y es por eso que Jesús pregunta, ¿cuál de estos tres se portó como prójimo? Y el letrado le contestó, el que practicó la misericordia. Tú y yo estamos llamados a practicar la misericordia. Tú y yo estamos llamados a llevar a la gente por el sendero del bien. Tú y yo estamos llamados a que todo el mundo conozca de Cristo y se encuentre con Él. Que Dios en este día te bendiga, derrame gracia y bendiciones sobre ti y sobre toda tu familia. Bendiciones para ti y sobre toda tu familia. Bendiciones en este domingo que el Señor nos regala y que el Señor nos bendice.